tenemos un amigo. Hola. Eres mi mejor amigo. ¡Ah! Aquí tenemos pollo campero, entonces como referencia, el buen pollo campero nunca falla. Entonces, estas dos líneas de lanchas, dejémoslo en que han tenido problemas. Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a estar hablando de las lanchas públicas que funcionan acá alrededor del lago de Atitlán. Existen varias rutas dentro del lago Atitlán. Como sabrán ustedes, pues existen varios pueblos alrededor. Por ejemplo, está Santa Catarina Palopó, San Lucas, Tolimán, está Santiago Atitlán. Y está esta otra ruta de la que yo voy a estar hablando específicamente, que es la que se dirige hacia San Pedro, San Juan o este otro lado del lago. Esta ruta pasa por diversos pueblos. El primero, por supuesto, es Panajachel. Después se va a Santa Cruz, pasa a Jaibalito, después va a Tsununá, San Marcos La Laguna, después a veces pasa por San Pablo La Laguna, también después va a San Juan y por último a San Pedro La Laguna. Entonces, el motivo de este video es que ustedes conozcan cómo moverse alrededor del lago. Sobre todo en esta ruta, digámosle más turística, entre comillas, pues ahí están los pueblos, diría yo, más conocidos, donde está San Marcos La Laguna, San Juan La Laguna, que creo que está teniendo un boom así impresionante, y también San Pedro La Laguna. Vamos a empezar el video entonces mostrándoles algunos lugares de referencia para que ustedes puedan llegar desde algunas partes de Panajachel a donde está el muelle público, que es donde se toman las lanchas públicas, como les mencionaba. Hay otras que son privadas. Estas pues va a variar el costo dependiendo de cuántas personas sean o a qué lugar se quieran dirigir, pero las lanchas públicas siempre están en este muelle. Así que sin más que decir y para mostrarles cómo es andar alrededor de aquí del lago, empecemos. Ok, pues bien, ahorita les vamos a mostrar más o menos de dónde vamos a partir. Este es el ingreso a la calle Santander, que es como la más conocida de aquí de Pana. Y aquí tenemos pollo campero, entonces como referencia, el buen pollo campero nunca falla. Entonces desde acá vamos a caminar para el muelle ahorita, para mostrarles un poco cómo llegar allá. Ok, entonces de pollo campero nos vamos en esta dirección. Aquí si uno sigue recto llega como a la entrada de Panajachel, como cuando uno va bajando de Sololá. En este mismo camino, aquí salen los buses que van hacia Sololá también. Entonces aquí pasamos la Texaco. Ok, aquí pasamos aquí por la torre y siguen recto caminando hacia abajo. Ok, aquí es donde empieza la parte importante. Allá tienen la Shell. Y si miran la Shell ya no se van rectos, sino que cruzan para acá. De hecho, de aquí para allá abajo ya se ve, bueno, hasta allá al fondo está ya el muelle principal de donde salen las lanchas públicas. Aquí van a pasar Celina, que es esto que está aquí en la esquina. Y siguen bajando directo para allá. Y aquí sí vamos llegando al muelle. Aquí les tengo que explicar dos cosas. Aquí abajito está el muelle principal, por así decirlo, donde van a poder tomar las lanchas que van a San Pedro. Y ahí arribita está el otro. Entonces acá si suben un poco van a poder ver que aquí donde dice parqueo, aquí usualmente afuerita hay alguien esperando para que tomen esta otra línea de lanchas. Como les estaba mencionando, aquí siempre ha habido problemas entre esta asociación de lancheros de San Pedro y otra que está como en base de San Juan, de San Juan La Laguna. Entonces de este lado donde están saliendo usualmente las que son de la línea de San Juan, al final es la misma ruta, y la otra está en el muelle principal. Estas dos líneas de lanchas, dejémoslo en que han tenido problemas. A veces se pelean por el pasaje, sobre todo. Pues por acá es donde se toma una de las líneas. Al final esta problemática que les estaba mencionando de
de ambos grupos de lancheros peleándose. Lo vamos a comentar más en otro video. Pues esto sí tiene una repercusión sobre todo a los usuarios. Pues uno como usuario no tiene otra opción y pues ninguna de las dos líneas les diría que es mejor que otra. Usualmente estos pues sí a veces llenan mucho las lanchas. A veces, por ejemplo, en esta de San Juan, que es como un poco más reciente, por así decirlo, esta siempre a veces se tarda un poco más en salir porque espera un poco a que se llene de gente, por lo mismo de que no se encuentra en el muelle principal. Entonces no hay como un horario fijo de en qué horario va a estar saliendo. Esta lancha de aquí abajito es donde pueden ver que esa es la de esta línea de San Juan, llamémosle así. Ok, esta ya es la bajada entonces a donde está el muelle principal. Aquí es donde les digo que sale esta otra línea de San Pedro, por así llamarlo. Bueno, de hecho aquí salen las otras también. Las lanchas aquí usualmente salen, bueno, la primera sale desde San Pedro a las 6 de la mañana. Entonces pueden tomar la primera lancha tipo 6:30 desde acá de Panajachel. Y la última de aquí de Panajachel sale más o menos a las 7:30 de la noche. Cada 15 minutos sale una lancha. Y hay unas directas, que esas hay una por la mañana. La última sale más o menos aproximadamente a las 7:15, 7:30. Y hay otras por la tarde que salen entre 4:30 a 5:30, que son usualmente los horarios que más afluencia de personas tienen aquí este muelle. Bueno, y les digo esto de que salen cada 15 minutos porque a veces muchos de los lancheros les tratan de vender una lancha privada diciéndoles que se va a tardar mucho o que no hay lanchas públicas, ¿no? Pero sí hay, como les digo, están acá y pues solo es de que se vengan a este lugar o al de a la par, que es el de San Juan, como les mencionaba antes. Y esta es la lancha. Aquí están todos los chalecos, como pueden ver, casi siempre están arriba. Ok, empezamos saliendo de Pana con dirección a San Pedro. A veces las lanchas también se detienen en muelles de hoteles privados para recoger a gente, o a veces también para dejar gente. Ya después de detenernos en este muelle, pues nos dirigimos a Santa Cruz. Aquí en Santa Cruz es donde está este hostal que se llama Free Cerveza. Pues creo que es bastante conocido. Y pues algo así se ve el muelle de Santa Cruz. Aquí vamos pasando enfrente de la Casa del Mundo. Y aquí nos estamos dirigiendo a Jaibalito, para ya luego pues dirigirnos a Tsununá. Siento que Tsununá está teniendo como un auge estos últimos años. Y aquí pasamos por Pasacap, que es una parte de San Marcos, la laguna, donde hay casas bastante grandes, pues son bastante bonitas y lujosas. Para ya llegar a esta tierra de San Marcos, así se ve el muelle. Pues esta parte del lago siento que es de las más gentrificadas, pero pues eso será para otro video. Y pues esta vez la lancha no pasó ni por San Pablo ni por San Juan, sino que nos dirigimos directamente a San Pedro. Y pues así es como se ve el muelle de San Pedro, que es la última parada. Ahora, con respecto a los precios, esto varía. La verdad va a depender de cómo uno se vea, aunque esto suene un poco mal y creo que no es el mejor criterio para decidir cuánto cobrar. Pero por ejemplo, si uno se mira como alguien local, vas a tener que pagar 15 quetzales, incluso 10 quetzales por las mañanas si los lancheros ya te conocen y saben que vas a trabajar y así. Mientras que si uno se ve que no es de acá, que es extranjero o un poco perdido, te van a querer cobrar 25 quetzales. Bueno, eso sería lo máximo, pero incluso he visto algunas veces que los lancheros quieren cobrar más, 30, 35 quetzales por persona
Y esto es pensando si uno va hasta San Pedro, porque dependiendo en el camino, si uno se baja en pueblos antes, es un poco más barato. Por ejemplo, son 10 quetzales para Santa Cruz, serían 20 para San Marcos y así. Y también tengo que resaltar, por supuesto, que estos son los precios para estas líneas que les digo, porque sé que las otras líneas se cobran un poco distinto, aunque pues siempre más o menos alrededor de 20 quetzales, 15 por ahí. Y también resaltar que estos son los precios de 2023 en este momento que estoy grabando el video. Puede ser que en un futuro sí vayan a cambiar, pero sí les puedo decir que esto se ha mantenido los últimos 3 años así. A veces las lanchas se van un poco llenas, entonces pueden esperar a la siguiente y tomar la que sigue, más si hay muchas olas. A veces en el lago sí se pone bastante fuerte, sobre todo en los meses como de noviembre a febrero es donde más olas hay, porque hay más viento en esta época. Aunque también la verdad casi que a diario sucede el chocomil, que esto es muchas olas, esto sobre todo en los horarios, ¿qué les diré? Como de mediodía a 4 o 5 de la tarde es donde más olas hay. Para ir terminando, una de las cosas importantes es que usualmente tú pagas al final de cada recorrido. Algunos lancheros a veces te lo piden por anticipado o puedes pagar por un ticket, pero yo te recomendaría de preferencia que si lo pagues hasta el final. Ya una vez te bajas de la lancha, pues puedes tomar ya sea un tuk-tuk, te puedes ir caminando al lugar que estés buscando ir. Sin más que agregar, espero que les haya sido muy informativo este video y que les haya gustado. Gracias por llegar hasta acá. Así que por favor suscríbanse y vean los otros videos. Vamos a estar subiendo uno también sobre qué piensa la gente con respecto a todo este servicio de lanchas, donde les voy a poder hablar un poco más al respecto. Así que muchas gracias y nos vemos.